Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 4 del ejercitario que es de repaso. Nos dice, use el análisis fasorial para obtener una expresión para I de t en el circuito de la figura. Entonces, este es nuestro circuito y siempre que tengamos en el dominio del tiempo debemos pasar al dominio de la frecuencia. Yo me doy cuenta que esto está en el dominio del tiempo, entonces debo pasar a su forma fasorial. Si se fijan, es 4 coseno 100t menos 20 grados. 4 sería la magnitud y el ángulo es menos 20 grados, o sea, fasor 20 grados. Y en cuanto a la resistencia, no hay problema porque la impedancia es la misma. En cuanto al capacitor, tengo que pasar la fórmula del capacitor, o sea, de la impedancia es JWC. Y para el inductor es JWL. Entonces, W, ¿cuánto es? Es 100, porque W siempre es el que multiplica el tiempo. 100 por C, ¿cuánto es C? Es 1 milifaradio. Y para el inductor es 20 milihenrios, entonces J por W, que es 100 por 20 milihenrios. Entonces, al calcular ya saben ya que cuando J está abajo, para que pase arriba tiene que ser menos J. Eso ya les había explicado cómo se obtiene. Entonces sería 1 dividido 100 por 1 exponente a la menos 3. Sale 10 ohm. Entonces es menos J10 ohm. Luego para el inductor es 100 por 2 exponente a la menos 3. Entonces sería 100 multiplicado por 20 exponente a la menos 3 es 2. Entonces sería J2 ohm. Entonces, ya tengo aquí la resistencia. Es la misma, es 2 ohm. Esto es menos J10 y esto es J2 ohm. Yo quiero hallar I de t. Bueno, entonces yo tengo acá un circuito, ¿verdad? Puedo ir simplificando y luego hallar I de t. O puedo hallar el paralelo e ir transformando. Ustedes lo realizan de la manera que les parezca más sencilla. Pero acuérdense que donde yo estoy buscando la I de t, esa no debo tocar. O si toco, tengo que volver al circuito original. Por ejemplo, yo puedo hallar acá serie, paralelo, luego paralelo y ahí aplicar división de corriente. Ir hallando la corriente, pero para hallar I de t yo tengo que ir desdoblando eso. Entonces, podemos hacer por ese método o hallar paralelo y transformar. Vamos a hacer por el método de transformación. Voy a primeramente hallar 5 paralelo J10. Esto no voy a tocar. Entonces 5 paralelo menos J10. Sería 5 por menos J10 dividido 5 menos J10. Ya saben que cuando es multiplicación y división deben trabajarlo en su forma polar. Y en el caso de suma y resta en su forma rectangular. Entonces 5, ¿qué significa? Que es 5 y su ángulo de fase es 0 grados. ¿Y cómo lo compruebo eso? Con mi calculadora que yo tengo acá. Pol 5,0. Eso es 5 y con un ángulo de fase de 0 grados. Luego tengo el menos J, entonces pol 0 significa la parte real es 0 y la parte imaginaria es menos 10. Entonces me queda 10 con un ángulo de fase, para mi calculadora es alf F, con un ángulo de menos 90 grados.
Entonces, y abajo yo ya puedo pasar directamente a polar, porque esta sería la parte real y la parte imaginaria, porque yo voy a dividir, entonces necesito pasar a su forma polar. Entonces, en mi calculadora, pol 5, menos 10 y me sale 11,2 y con un ángulo de fase de menos 63,4. Menos 63,4 grados. Bueno, ahí ya voy a multiplicar la magnitud y dividir. Y los ángulos, cuando es multiplicación se suma y cuando es división se resta. Entonces, sería 5 por 10 dividido 11,2. Me sale 4,46. Entonces, 5 paralelo menos J10 es igual a 4,46 y el ángulo sería 0 más 90 menos 63. Entonces sería menos por menos es más, 63,4. Entonces 90 más 63,4 me sale 153,4 con un ángulo de 153,4. Entonces me queda, o sea, la fuente y este paralelo lo convertí en uno solo. ¿Y cómo paso esto? ¿Cómo convierto a una fuente de tensión? Simplemente multiplicando, porque B es igual a I por Z. Sería, a este le podemos llamar una Z equivalente, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto es? Es 4 fasor menos 20 grados, multiplicado por el paralelo que es 4,46 con un ángulo de 153,4 grados. Entonces, de esa manera me va a quedar. Esto va a ser una fuente de tensión. Acá me va a quedar la Z equivalente que hallé. Y esta parte que no toqué queda igual. Sería la resistencia de 2 y el inductor. Que es, ahora tenemos todo como impedancia. Por eso pongo la cajita porque ya es impedancia. Entonces sería J2 ohm. Este es 2 ohm. Acá es donde yo estoy buscando I de T. Este es el paralelo, que es 4,46 con un ángulo de fase de 153,4 grados. Y esto que me falta multiplicar sería, que es la tensión. 4 por 4,46, 17,84. Con un ángulo de fase, como es multiplicación, se suman, pero siempre con el signo. Menos 20 más 153,4. Queda 133,4 grados. Esa sería entonces la tensión. Y ahí ya puedo aplicar, puedo sumar todas las impedancias y hacer I es igual a B sobre Z total, ¿verdad? Entonces, o puedes hacer como una malla, como te parezca más sencillo. Bueno, entonces, acá es I de T, entonces I de T sería en la malla, ¿verdad? Y estoy hallando en el dominio de la frecuencia. Sería 17,84, que sería la B, ¿verdad? Con un ángulo de 133,4 grados. Dividido la suma de los tres, porque I es igual a B sobre Z total, ¿verdad? Entonces, debo pasar al dominio de la, debo pasarlo a su forma rectangular para poder sumar, porque si yo tengo en la notación polar no voy a poder sumar, entonces voy a pasar en su forma rectangular. En mi calculadora es Shift Rec
4.46,153.4. Entonces, en mi calculadora sería de esa manera. Para pasar a su forma polar, me sale menos 3, ay, no enfoca en mi calculadora. Puedo redondear a menos 4. Menos 4 y alfa F es para saber el número imaginario, ¿verdad? En este caso 1.99 redondeo a 2 más J2. Eso es esta impedancia que yo hallé del paralelo pasado a su forma rectangular. Entonces me falta sumarle el 2 de la resistencia más J2 de la impedancia. Entonces es 17,84 con un ángulo o fasor 133,4 grados sobre la parte real, con la parte real que sería menos 4 más 2 es menos 2. Y la parte imaginaria con la parte imaginaria, 2 más 2 es 4. Entonces sería más J4. Y ahí nuevamente, no puedo hacer la división hasta pasar esto a su forma polar. Entonces, 17.84 con un ángulo de 133,4 grados dividido, debo pasar a su forma polar. Entonces, pol menos 2,4 sale 4,47 y con un ángulo de fase o fasor 116,5. 116,5 grados. Y ahí ya puedo hacer la división. 17,84 dividido 4.47. Sale 3,99 que puedo redondear a 4. Y mi ángulo es 133,4 menos 116,5. Sale 17 grados. Pero como me pide en el dominio del tiempo, yo no puedo dejar así mi resultado. Entonces debo pasar al dominio del tiempo. Esto sería en el dominio de la frecuencia. Entonces, esto se convierte en I de t igual a IM, que es 4, por coseno de WT. ¿Cuánto era W? 100. 100t y más el ángulo, en este caso que es 17 grados, amperes. Ese sería mi resultado de corriente.